Hoy vamos a meternos de lleno en un momento que lo cambió todo. El final de la Primera Guerra Mundial no solo fue el fin de una guerra, fue el inicio de un mundo completamente nuevo, con un orden económico que de muchas formas sigue impactando hasta hoy. Para que nos hagamos una idea del caos, miremos esta imagen. Es increíble. En Alemania, en apenas 5 años, el dinero dejó de valer nada. ¿Cómo puede ser que una simple hogaza de pan llegue a costar miles de millones? Esta imagen, de verdad, es el retrato perfecto de la catástrofe económica que se estaba viviendo. Y esa es la gran pregunta que vamos a tratar de responder. Porque para entender mucho de lo que vino después, e incluso nuestro presente, hay que volver a ese momento. Un momento en que la paz, irónicamente, trajo las semillas de conflictos futuros y de un nuevo orden mundial. Bueno, arranquemos por el epicentro del desastre. Para entender cómo el mundo cambió, primero hay que ver cómo quedó el que hasta entonces era su centro, Europa, un continente literalmente en ruinas. Pensemos que por siglos Europa había sido el motor del mundo, el centro financiero, industrial, todo. Pero 4 años de una guerra brutal y total borraron ese dominio de un solo golpe. Y las cifras hablan por sí solas. La capacidad industrial de Europa, su gran orgullo, se desplomó un 40%. Imagínense eso. Las fábricas que movían el planeta, de repente, en silencio. Y por si fuera poco, en el campo, la situación era igual de terrible. La producción agrícola cayó un 30%. Así que no era solo una crisis de fábricas, era una crisis de hambre, de supervivencia. Entonces, el panorama al terminar la guerra era desolador. Deudas gigantescas, sobre todo con Estados Unidos. Millones de personas sin trabajo, precios que subían sin control. Era un cóctel de miseria e inestabilidad que se sentía en cada rincón del continente. Y si hubo un lugar donde toda esta crisis llegó a su punto más extremo, ese fue Alemania. Vamos a ver de cerca el caso de la nación que cargó con las peores consecuencias. A ver, hablemos del famoso Tratado de Versalles. Esto no fue un acuerdo de paz normal, fue básicamente una sentencia. Se culpó a Alemania de todo y se le impusieron unas deudas, unas reparaciones, que eran simplemente imposibles de pagar. Y volvemos al pan, porque esta línea de tiempo es de no creer. Y no es un error. 201.000 millones de marcos por una hogaza de pan. El dinero se había convertido en papel sin valor. Literalmente, la gente lo usaba para encender estufas porque valía más que la leña. Pero, claro, detrás de estas cifras astronómicas está el drama humano. La hiperinflación no es un concepto económico abstracto. Es esto. Es hambre, es desesperación, es la humillación de tener que buscar en la basura para poder comer. Ok, ahora demos un giro de 180 grados, dejamos a esa Europa en la miseria y cruzamos el Atlántico, porque mientras todo esto pasaba, en Estados Unidos se estaba escribiendo una historia completamente diferente. Es que el contraste es brutal, lo dice todo. Mientras un lado del océano se ahogaba en deudas, el otro se convertía en el gran prestamista. Mientras la industria europea estaba en ruinas, la estadounidense producía más que nunca. Fue un verdadero cambio de guardia. El centro financiero del mundo se movió de Londres a Nueva York y ahí sigue. Y este gráfico lo muestra perfectamente. La línea roja es el resto del mundo, recuperándose a paso de tortuga. La línea verde, ¡boom!, es Estados Unidos despegando como un cohete, dejando a todos muy atrás. ¿Y cómo lo hicieron? Pues no fue suerte. Primero fueron la despensa y la fábrica de los aliados durante la guerra. Eso aceleró su propia industria a niveles nunca vistos. Y cuando la guerra acabó, toda esa maquinaria de guerra se reconvirtió para hacer autos, radios, refrigeradores, y con todo el dinero que ganaron empezaron a invertirlo por todo el planeta. Y esta imagen es clave. La línea de ensamblaje que se popularizó en la industria automotriz de lugares como Detroit. Este fue el verdadero motor de ese crecimiento explosivo. La idea era simple, pero cambió el mundo. En vez de que una persona arme algo complejo, se divide el trabajo en tareas pequeñas y repetitivas. Esto hizo que todo fuera muchísimo más rápido, más barato y más eficiente. Un modelo que, por supuesto, se copió en todas las industrias. Pero, claro, este nuevo mundo, con una Europa humillada y unos Estados Unidos en la cima, era una bomba de tiempo. Esa paz que se firmó era de todo menos estable. Volvamos a Europa para entender las consecuencias a largo plazo de ese acuerdo. Y es que muchos lo vieron venir. El historiador Norman Lowe lo dice sin rodeos. Las condiciones que le pusieron a Alemania eran tan duras, tan imposibles de cumplir, que en vez de asegurar la paz, prácticamente garantizaron que habría otra guerra. Y ojo, que no era una opinión aislada. El mismísimo John Maynard Keynes, uno de los economistas más influyentes del siglo XX,
lo dijo casi en el momento. Advirtió que esa obsesión por castigar a Alemania era una locura política. Así, con todas las letras. Y esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad da que pensar. ¿Es posible que el tratado que se firmó para acabar con la guerra que terminaría todas las guerras fuera en realidad más peligroso que la guerra misma? Al final, los vencedores, buscando castigo, sembraron sin querer las semillas de una catástrofe todavía mayor. Una reflexión muy potente que nos dejan estas fuentes.